Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía. Programa número 43 de Voces de Montevideo, que lo comenzamos a todo vapor. Daniel, ¿qué tal? Buen mediodía. Buen mediodía, Néstor, buen mediodía a la audiencia. Sí, arrancamos hoy con una serie de noticias interesantes que vamos a empezar a compartir ahora dentro de un ratito, pero vamos a hacer primero que nada, antes que ¿Cantamos todo, algo? vamos a cantarle a nuestra querida compañera Noé, Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Noelia, que lo cumpla feliz. Bueno, un beso grande a sí, Noé. y aprovechó y se hizo la rabona. ¿Cómo Claro. le cumple? Hoy por suerte, digo, es un motivo más alegre, digamos, Sí, que otras sí, veces, sí, que sí, porque sí, está sí, enfermo, sí, porque sí, está sí, trabajando. Hoy faltó por el cumple, así que la vamos a perdonar. Sí. Están nerviosos los muchachos de la campaña del otro color. ¿Viste cómo Los es? rosados andan tapando muros y después a mí me extraña, ¿no? Porque los ministros salen a decir que tiene que ser una campaña en paz, una campaña, y sin embargo... Ah, sí, para las declaraciones son sí, preciosas. Después en los claro, hechos... para el marketing están primeros. Sí, sí. Muy bien, ¿qué te parece, Daniel, si comenzamos con las noticias? Dale, primero te voy a pasar el número Sí, para que me llames dale. cuando quieras. El número de contacto del programa es 092 41 1001. Se pueden comunicar para mandar mensajes, saludos, preguntas, consultas. Después cuando estén los invitados, si quieren opinar o mandarles alguna pregunta, 092 41 1001 es el número para comunicarse con el programa. Muy bien, vamos a leer entonces la noticia, la número 1. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Economía y Finanzas solicitan prórroga al BID. En línea con el acuerdo alcanzado y aprobado unánimemente por la Junta Departamental de Montevideo el pasado martes 15 de febrero, ese mismo día ambos organismos enviaron notas al representante en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo BID, señor Matías Verdinsky, solicitando una prórroga de 70 días para el vencimiento del plazo establecido el propio 15 de febrero de este año para la firma del contrato por el préstamo para financiar el programa de saneamiento urbano de Montevideo. Fundamentaron esa solicitud en que aún no se cuenta con la aprobación del convenio de pago por parte de la Junta Departamental y se están llevando a cabo negociaciones al respecto. Pues, afortunadamente, por lo menos se llegó a esa instancia que el día mismo del vencimiento del plazo, que seguía sin aprobarse por parte de la bancada opositora, digamos, ¿no? El convenio. Y bueno, por lo menos ahora en estos 70 días, ya llevamos una semanita Y corriendo. los dos proyectos de país reflejados, ¿no? Mientras que la Sin Intendencia busca el diálogo, el gobierno decreta nomás. Sin duda que sí. Bueno, el diputado frente amplista Pablo Caggiani desmiente afirmaciones realizadas por el senador blanco Juan Sartori. En un tuit, el senador del Partido Nacional afirmó que, gracias a la LUC, los docentes tienen una mejor formación y logran tener un título universitario. Este es un cambio que se ha buscado por años y hoy es una realidad, agregó. De forma inmediata, el ex consejero de primaria y diputado por el Frente Amplio, MPP, salió al cruce de tal afirmación y aclaró que en 19 meses de aplicación de la ley de urgente consideración no fue utilizado el mecanismo de reconocimiento de carreras. Dijo que en Uruguay no hay ningún docente con título universitario a partir de la LUC. Lo que prevé la ley es un mecanismo de reconocimiento de carreras que todavía no funcionó en los 19 meses de aplicada esta ley que utiliza mecanismos de urgencia, especificó Caggiani. Muy bien. Y Sartori desde Suiza, no en boca fruta, uno, es un fenómeno, tira Sí, fruta. La verdad que... Bueno, caravana contra el bloqueo a Cuba. La Asociación de Cubanos Residentes en Uruguay convoca a esta caravana el día jueves 24 de febrero a las 18:30 horas frente a la Embajada de Cuba en Feliciano Rodríguez 2690 y Soca. Andaremos por allí entonces Sí, este jueves. sí. Nos vamos a ver, Chinito. Bueno, nos veremos el jueves apoyando, en contra del bloqueo, podríamos decir. Apoyando para al eso pueblo sí, y a apoyando. la revolución cubana. Ahí ¿no? está. Bueno, en Chile se dieron las primeras reuniones del traspaso de mando. Desde este lunes comenzaron las reuniones para los traspasos de mando de los equipos de Gabriel Boric y Sebastián Piñera. El cambio de mando presidencial tendrá lugar oficialmente en la segunda semana de marzo, un proceso que, consigna el diario El Mostrador, desde el retorno a la democracia siempre ha sido ordenado.
Los inicios de las primeras reuniones para los traspasos de mando, iniciados en la jornada de ayer, tuvieron como protagonistas al ministro saliente del Interior, Rodrigo Delgado, quien recibió a la médica independiente Isquia Siches, primera mujer en la historia chilena en ocupar esa importante secretaría. Como parte del cronograma fijado, hoy martes le tocará el turno a Hacienda, que es definida como otra cartera del llamado Comité Político, el núcleo duro del gabinete. Bueno, esperemos que el gobierno de Chile tome el rumbo que los pueblos de Latinoamérica quieran, ¿no? Falta poco para tomar la posesión de por ahí los cargos. Andan algunos grupos ahí preocupados en la decisión que va a tomar y lo único que tratan es de aislar al Partido Comunista porque quieren darle otro rumbo al gobierno chileno. Según sondeo de Nómade, 47.1% de las personas votará por el sí en referéndum sobre la LUC. El pasado viernes 18, La Diaria publicó los resultados de la nueva medición de opinión pública realizada por la consultora Nómade, según las cuales el 47.1% de las personas encuestadas declaró que votará para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, mientras que 42.6% dijo que votará por mantenerlos, 5.8% respondió que no sabe que votará y 4.6% prefirió no responder. Se registró una mayor adhesión al sí para anular los artículos entre encuestados hombres y entre quienes tienen nivel educativo medio alto. Ahí está. O sea, se empiezan a conocer números de otras encuestadoras, consultoras, sí, claro, que no son ni parecidos a los que dan las que siempre se equivocan, ¿no? Casualmente. Sí. Por ahí escuché un comentario que en la última semana las encuestadoras van a dar los números oficiales y que se dice que por ahí que no son muy favorables a quienes hoy tienen el gobierno. Veremos. Así que bueno, por ahí entonces las noticias del día de hoy. Exacto. Vamos a pasar, si te parece, rápidamente con el editorial y ahora sí vamos a presentar a dos lujos de invitados que vamos a tener en el mediodía de hoy aquí en Voces de Montevideo en su programa número 43. Dale. Editorial. La educación pública es foco de interés para toda la sociedad, pero los fines definitivamente no son lo mismo. Gramsci, por ejemplo, planteaba el problema de la educación como un problema esencial en el proceso de elevación cultural del pueblo. Hoy nuestro país transita un proceso de retroceso en materia de derechos, del cual la Ley de Urgente Consideración es su columna vertebral. Esta ley, que en realidad es un conglomerado de decenas de leyes, hasta ahora nunca se debatió de forma realmente democrática, sino que por el contrario se impuso de manera vertical y con plazos absolutamente insuficientes para su conocimiento y discusión seria. Nuestra educación pública no fue ajena a la misma, ya que en su sección 3 introdujo 80 artículos referidos al tema. De estos 80 artículos, 34 son los incluidos en el referéndum, y sobre cuya anulación, el próximo 27 de marzo, la ciudadanía tendrá la palabra. Si bien con la LUC no se cambiaron los primeros artículos de la Ley General de Educación sobre el concepto de la educación como derecho y bien público social, algunas modificaciones sobre la obligatoriedad implican un enfoque bastante distinto al que se tenía. El artículo 127 de la LUC eliminó la obligación de inscribir a niños, niñas y adolescentes en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Esta definición da un giro importante porque el derecho a la educación pasó a depositarse en las familias y no en niños, niñas y adolescentes. La reversión del derecho a la educación y haber quitado la obligación de que tanto el Estado como las familias deban garantizar su efectivo cumplimiento es un cambio sustancial y un estímulo a la desvinculación educativa. La Ley de Urgente Consideración sustituyó el Sistema Nacional de Educación Pública por la Organización General de la Educación Pública. Le otorgó nuevas potestades al Ministerio de Educación y Cultura y en la Administración Nacional de la Enseñanza. Mantuvo el Consejo Directivo Central, pero eliminó los consejos de educación inicial y primaria, secundaria y técnico profesional, transformándolos en direcciones generales de carácter unipersonal y yendo en contra de los principios fundamentales sobre los que históricamente se cimentó nuestra educación pública. Vino a reforzar la idea de que los gobiernos deben tener mayor protagonismo en esta materia.
Estos 34 artículos que están impugnados son profundamente regresivos para nuestra educación, porque marcan una fuerte tendencia privatizadora en el sentido de, por ejemplo, dar mayor incidencia a las instituciones privadas con sus lógicas e intereses comerciales y de todo tipo en el diseño de las políticas educativas del país y porque están muy lejanos de las luchas históricas por mayor autonomía y cogobierno, porque disuelven los consejos de educación que tienen también una larga tradición histórica de participación, porque se ven explícitamente afectadas la participación docente en cada nivel educativo y el peso de los consejeros electos en las decisiones del CODICEN, ya que éstas ya no requieren en ningún caso de mayorías especiales para ser adoptadas, dando a la representación del gobierno la potestad de aprobar por sí sola cualquier asunto que allí se considere. Y son regresivos porque también atentan contra la laicidad, generando mayor control social, afectando también la elección de cargos y formas, dando la posibilidad de que la ANEP establezca regímenes especiales y permitiendo a las direcciones de cada centro educativo ejercer discrecionalidad en el acceso y permanencia de docentes en los cargos, en base a condiciones de orden funcional y según el compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro educativo. Estos son lógicas competitivas de empresas privadas y atentan no solo contra docentes, muchos sindicalizados y reivindicando luchas históricas, sino contra esas propias luchas y sus conquistas, en el pleno ejercicio de derechos de los hijos e hijas de los trabajadoras. Por todo esto, este 27 de marzo votamos sí en defensa de nuestra educación pública. Muy bien, hasta acá entonces nuestro editorial, en un tema que, como ya bien se habrán dado cuenta, es más que importante, que es el tema de educación y en el que vamos a seguir profundizando ahora con nuestros invitados, ¿verdad? Sin lugar a dudas, bueno, un tema que realmente toca prácticamente a toda la población, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo se educa, así que es un tema que está bueno que la gente sepa cuáles son o cómo afectan estos 34 artículos en la ley de urgente consideración, cómo afecta a la educación pública. Exactamente. Bueno, y para eso hoy nos acompaña José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES. Él es profesor ayudante adscripto a dirección en educación secundaria y coordinador general de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, CCU. También es miembro de la Dirección Nacional del PICNT y coordinador de la Comisión Nacional Pro Referéndum para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. O sea, unas cuantas changuitas. Tenemos unas cuantas changuitas, aunque bienvenido, diga José. lo contrario. Bienvenido, muchas gracias. Sí, ¿no? Vos no sos de los que no trabajan. No, yo trabajo. Felizmente nuestro sindicato ha definido bien esa cuestión. Bueno, en primer lugar, buenos días. Buen Un día, gusto ¿cómo estar estás? acá. Poder cumplir con ustedes, que más de una vez no hemos podido estar por la agenda. Bueno, Ahí esa está, changuita que vos Claro. mencionabas, ¿no? A veces nos dificulta, pero bueno, un gusto estar aquí hoy. Muchas gracias por estar. Y también tenemos a Mauro Fernández. Él es estudiante de ingeniería y es militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, un placer estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que hay mucho para hablar sobre el tema de educación, pero justamente ayer estaba la conferencia que estuviste, José, de FENAPES, y en donde se decía que el gobierno está malgastando el dinero de los uruguayos en favor de una campaña política. Sí, en realidad una precisión, la conferencia era de la propia Comisión Nacional Pro De la Referéndum, que se reunió largamente en la tarde de ayer evaluando la marcha de la campaña. Viene muy linda, viene muy interesante, con esa impronta que se le dio desde el día 1 a la campaña, capilar y mano a mano con nuestro pueblo, a diferencia de los actos que hacen los gobernantes, ¿no? Yo ahora miraba el acto del Partido Nacional en Soriano ayer, y las únicas imágenes que se muestran de esos actos son el estrado, porque el gran ausente es el pueblo, y lo vimos en lugares donde ha marcado tendencia. El otro día en Melo pasó exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, en esa evaluación la comisión entiende que hay algunos elementos que hay que poner arriba de la mesa. Primero, el vuelco del peso del Estado y la utilización del aparato estatal en la campaña a favor del no. Pero esto lo vemos desde la utilización de recursos del Estado hasta imposiciones y amedrentamientos hechos, por ejemplo, por las fuerzas policiales
limitaciones que han establecido alcaldes, gobiernos departamentales a poder manifestarse, la censura ejercida por la Secretaría Nacional de Deporte en lo que fue la Vuelta Ciclista Femenina, donde nos tuvo como protagonista directo incluso a la propia FENAPES. Es decir, que nadie se debe asustar ni enojar por un dato de la realidad. Uno cuando recorre el país los ve circular incluso en autos oficiales haciendo campaña. Entonces, muchachos, vamos a clarificar esto en el sentido de que aquí de lo que se trata es de generar en algún ámbito, en algún espacio, ciertas condiciones de igualdad. Mire, yo tengo 48 años, casi 49. En el 89 tenía 15, 16 años. Y estamos viendo un escenario donde se profundiza la grieta, donde hay manifestaciones de violencia institucional simbólicas y otras que basan a la acción directa. Limitaciones de todo tipo de color que nos retrotrae y nos recuerda mucho lo que fue aquella campaña del año 89, cuando nosotros defendíamos el voto verde. Entonces, creo que hoy la campaña, además, está desnudando el nerviosismo del gobierno, porque las encuestas que se presentan públicamente, los informes internos dicen otra cosa. Hay que analizar con mucho detenimiento. Acá tenemos un estudiante de ingeniería que puede andar mejor que nosotros para algunas cuestiones de estas, pero a 40 días que se presente una encuesta que diga que hay un 26% de indecisos puros y que cuando uno analiza las repreguntas ese 26% ascienda a un 35%, en mi cuadra, en mi barrio le decían vamos a abrir el paraguas por las dudas, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay mucho... Todo, ¿verdad? Digo, sí, sí. Margen... Hay mucho nerviosismo, en el gobierno particularmente, los está volviendo ya más que agresivos, casi violentos, y bueno, nosotros aspiramos a mantener la calma, a seguir desarrollando la campaña tal cual la desarrollamos desde el día 1 con la gente. Es maravilloso. Yo estuve la semana pasada con el Oscar, estuvimos recorriendo Soriano, Colonia. El fin de semana me tocó Santa Lucía con Daniel Olesker en la mañana, en la tarde con Ubaldo Aita Las Piedras. Y en verdad, el calor del pueblo, el recibimiento de la gente, difiere mucho de la impronta que algunos gobernantes le quieren dar a la campaña, que van entonces por el lado de generar el miedo, de generar el apriete. Bueno, la senadora Bianchi me vuelve a amenazar anoche en Twitter. Recuérdese que yo tengo una denuncia penal en el Ministerio por producto de una denuncia del Ministro de Defensa. Es decir, son cuestiones que parecen que los que propusieron el cambio vienen con viejas prácticas. Y yo lo vuelvo a decir con todas las letras, le gusta a quien le gusta. Porque el gobierno hoy habla siempre de presente o en último caso de futuro. Porque hay gente que no resiste el archivo. Y el herrerismo como corriente política filosófica que es el centro del actual gobierno, bueno, ha tenido siempre una práctica histórica de comunicar con el fascismo. Y ha estado involucrado de alguna forma siempre en los golpes de Estado que se han dado en este país. Por lo tanto, no nos extraña ciertas prácticas políticas que creíamos desterradas, pero que lamentablemente parecen retornar. Por lo tanto, ante este escenario, más unidad, más militancia, más llegada a la gente, que es lo que se está dando, y ese es el rumbo que está teniendo la campaña. Es así, como vos decías, ¿no? Cuando se ponen nerviosos, cuando las cosas se les complican, ese miedo, esos nervios afloran por el lado de la violencia, digo, lamentablemente. Sí, y pasa, lo decía yo temprano, ¿no? El hecho de que hay compañeros que hoy están recuperando pintadas que el pueblo había pintado y que, bueno, manos anónimas, porque se esconden en la oscuridad, taparon, ¿no? Porque un dato que es clarísimo, ¿no? O sea, cuando se habla de violencia, se habla siempre en todo de violencia hacia la campaña del sí. O sea, la militancia del no ha recibido agresiones, no ha recibido denuncias, la policía no le ha impedido hacer sus manifestaciones, sus actos, sus pintadas. O sea que es claramente la dirección de esa violencia va en un solo sentido. Mauro, vos contame, ¿qué nos podés decir en cuanto a cómo están viviendo desde la FEU esta campaña? Bueno, desde la federación en realidad se nos presentan, formamos parte de la campaña desde el principio, desde que en el Parlamento fuimos convocados, es verdad que de manera muy breve, sí, a participar de la discusión, y lo hicimos porque inmediatamente percibimos que era una ley que atentaba, tanto por su forma como por su contenido, contra los intereses del pueblo. Y en el pueblo estamos quienes estudiamos en la educación pública.
Además, nos implicó esto la posibilidad de retejer algunos lazos históricos, como bueno, la Alianza Obrero Estudiantil, que fue parte muy importante para la construcción de algunas tradiciones, bueno, como fue la ley orgánica de la universidad, Claro. que asegura algunos cambios y algunas diferencias con algunos otros Que países. fue de la manoseada por la región. luz. Seguro. Que fue manoseada ahora por la luz. Y además se hizo rozando la constitucionalidad porque es algo que en realidad requiere mayorías especiales para verse modificado, entonces lo manosean sin modificarlo de manera directa, pero sí con artículos que hacen referencia a lo mismo. En realidad, en referencia a esto, vemos que cuando lo que se busca es que la educación tenga una participación mucho mayor del Ministerio de Educación y Cultura y de las instituciones privadas, cuando se cambia la forma de organización de la propia ANEP y se le quita a la Universidad de la República y a la UTEC la posibilidad de generar reválidas de título, por ejemplo, Ahí y va. se le da al Ministerio de Educación y Cultura, eso lesiona la autonomía. Sí. Y es una autonomía que se conquistó, y un gobierno que se conquistó en parte en la ley orgánica. Además entendemos que la FEU no solo lucha cuando es la educación la que se ve afectada, porque nos damos cuenta que nosotros formamos parte del del pueblo, pueblo. no es que FUCBAM pelea por la vivienda y nosotros por la educación. FUCBAM está formado por cooperativistas y las hijas de los cooperativistas van a la Son educación estudiantes. pública, Claro. no al British. Entonces, los intereses confluyen, tienen que ver con algunas alianzas que responden a los intereses concretos de los sectores sociales que representan las organizaciones y que debemos retejer y que son quienes deben tomar el protagonismo si esta campaña pretende y lo hace anular los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Yendo en concreto al texto de la ley y a los artículos que se impugnan, digo, en lo que tiene que ver con la participación de la Universidad de la UDELAR, digo, vos mencionabas al pasar ese tema del recorte de su participación en los organismos de dirección, ¿verdad? Sí, es una cuestión general, en realidad se hacen una serie de cambios en cómo se organiza la ANEP actualmente. Por ejemplo, se recorta la participación en lo que eran los consejos de la UDELAR, se retiran 2 representantes que eran del CDC, de la UDELAR, porque también existe el CDC de la ANEP, y eso, bueno, restringe la participación, pero además entendemos que es una cuestión que se da a lo largo de toda la ley de urgente consideración. Se eliminan los consejos y se ponen direcciones generales, que además tienen la posibilidad de solamente con los miembros del gobierno resolver por mayoría simple, y bueno, eso implica esto de la orientación, no más allá de la cuestión concreta que se puede ver artículo por artículo, lo tenemos incluso en internet bien recopilado, pero es esa orientación que trae nuevos actores, bueno, por ejemplo, a la formación policial y a la formación militar, a los consejos donde antes formaban parte solo los miembros de la educación pública. Uh-huh. Se eliminan restricciones, como por ejemplo tener 10 años de trayectoria en la educación pública para dirigir la propia ANEP, de manera que, bueno, es una serie de cambios que apuntan evidentemente a que es modelos gerencialistas, que incluso consideran a la educación como un servicio que se puede mercantilizar, que se puede vender. Y en ese sentido la integración de 2 representantes de las instituciones privadas, ¿no? Cuando sería la ANEP que educación pública, ¿no? Le quita derechos. Sí, yo creo que fundamentalmente lo que el compañero está planteando nos parece que es un tema central del debate y que hay que hacer el esfuerzo por traducir. Bueno, el Popular sacó hace, creo que su edición del viernes, Sí, el viernes pasado. algunos artículos de algunos compañeros que un poco dan en esa lógica de necesidad de traducir y sobre todo un aspecto donde la derecha hace pie para esconder sus intenciones, que es la lectura literal de los artículos. A ver, vamos a entender, cuando uno habla de privatización, no van a venir a la escuela de la esquina a ponerle un cartel de venta o el alquilo. Claro. Pero miremos lo que está pasando. Se desmantela, como dice el compañero, el Sistema Nacional de Educación Pública. Eso implica que el Estado se retira de su obligación de garantizar el derecho a la educación. ¿Y quién lo sustituye? Y lo va a sustituir el mercado. Es el viejo sueño del herrerismo históricamente. Achicar el Estado. Achicar el Estado. Después tenés formas directas o indirectas de transferencia de fondos públicos al sector privado. Resulta que ahora la ANEP firmó un convenio con la Universidad Católica del Uruguay
para dar seminarios sobre resolución de conflictos en los centros educativos, que capaz que nos ponen a rezar a todos. O sea, no solamente hay transferencia de fondos públicos, sino que se afecta la laicidad. Esto es muy grave para un Estado laico. Resulta que ahora vamos a hablar de salud y alimentación saludable y hacemos un convenio con el CASMU, más transferencia de fondos públicos al sector privado, cuando tendríamos que haber hecho convenios con la propia universidad, donde se genera más del 80% del conocimiento del país y donde nadie puede dudar el papel de nuestros científicos que salen de nuestra universidad en lo que fue la pandemia o lo que es la pandemia. Entonces, estas cosas hay que trascender. Compañero Mandás, en parte de su artículo en esa publicación, plantea este concepto que yo comparto, es decir, superar, porque incluso algunos compañeros nuestros propios del campo popular tienen confusión a la hora de discutir este tema, pero lo que está claro es que con Pablo da Silveira a la cabeza, con el gobierno de la educación en manos de DUI 21, donde estaban los Talvi, donde estaban todos aquellos que eran enamorados del modelo chileno de educación, que esperemos, y el próximo gobierno de Boric, que la peleó en las calles y los acompañamos a él, a Camila Vallejo, a una generación de estudiantes que plantearon otra sociedad posible, que empezaba por reformar justamente la educación. Bueno, todos esos hoy son en el gobierno de la educación. Entonces, cuando se quita a la Universidad de la República, nada más que menos que el rector de la Comisión de Educación, que está establecida en esta nueva forma de gobierno, que no es gobernanza, es gobierno porque ahí se administra poder, ¿sí? Cuando se pone a la Universidad de la República en el mismo plano de igualdad que las universidades privadas, cuando se incorporan en las comisiones departamentales a instituciones privadas, a esas comisiones en un plano de igualdad que las instituciones públicas, lo que es el mensaje claro es que se barrió la frontera entre lo público y lo privado, que el Estado se retira de sus responsabilidades, por eso desmantela el sistema, y le comienza a generar nichos de mercados al sector privado. Miren, que en la ley de urgente consideración digan que no es obligatoria la educación inicial a los 3 años, que era una perspectiva de desarrollo que se venía manteniendo en los últimos años, es abrirle un nicho de mercado al sector privado. Porque aquel que resuelva por una cuestión hasta de necesidad y de organización de la vida familiar, la va a terminar resolviendo en el sector privado. Que el presidente del CODICEN de la ANEP diga que envía a sus hijos a la educación privada, siendo el presidente del principal organismo de la educación pública de este país, y que argumente que es por una cuestión de organización familiar, ¿sí? Y que argumente, pero que a su vez sea parte de un proyecto de ley que dice no me voy a comprometer más con la extensión del tiempo pedagógico, lo que nos está diciendo que el padre, la madre de familia, el referente adulto responsable que hoy tiene a alguien a cargo y que requiere una escuela, un liceo de tiempo completo, lo va a tener que resolver en el sector privado. Eso es privatizar la educación. Claro. Eso es privatizar la educación. Y salir de la literariedad, porque estos son muy, ¿cómo diría? Sí, no, dicen que es obligatoria, pero en realidad te está recortando el tema de la obligatoriedad cuando exime de que inscribas a tus menores a cargo, digamos, en un centro de enseñanza. Por supuesto, la responsabilidad se traslada en algunos sentidos del Estado a las familias y en otro lado a una cosa que nadie sabe quién es. O sea, entonces acá el problema central, que nosotros tenemos que ser claros en este aspecto, que además tampoco podemos separar el análisis de lo que está pasando en educación de la combinación ley de urgente consideración presupuesto nacional. Claro, seguro. Va de la mano. El otro día discutíamos en el marco también de una recorrida con el senador Vergara, intercambiábamos más que discutíamos algunos conceptos sobre este tema. Pero el desmantelamiento del sistema de educación pública, que en el caso de la ANEP, el doctor Robert Silva, que hace política partidaria todos los días, siendo presidente del ente autónomo, escondió el recorte presupuestal. Resulta que el otro día en la conferencia de prensa la ministra dice, sí, en educación hubo una reducción de presupuestal de tantos millones de dólares. Claro. El déficit fiscal que la ministra celebra que bajó, una tercera parte, lo explica esa baja, la reducción de puestos de trabajo y de salario en el sector público, claro. de lo cual la mitad corresponde a educación. Entonces, el desmantelamiento es completo. También. Sí. Porque pero fíjense en ustedes la siguiente cuestión, ¿cómo se explica esta ecuación? Y salimos de educación, 4,5% de aumento, recuperación de algunos de los puestos de trabajo perdidos, disminución del salario real,
y disminución de la participación de la masa salarial con respecto al PBI. Claro. Es decir, alguien se la está llevando en carretilla a costa Claro. de todos los trabajadores, jubilados y pensionistas. Esta es la foto que empiezan a construir. Y esta foto hay que tener en memoria, fue la que empezó a construir en la calle Padre en los 90, la continuó Sanguinetti y terminamos en el 2002, patas para arriba todas Sí. y todas, pagando los costos de la crisis, porque eso sí, ahí creen en el socialismo. Cuando hay que pagar la crisis y la fiesta de los ricos, El Estado es el el que pueblo pone. paga. Sí. Y ahí al Estado se abrazan todos, Eso. sí, pero cuando se trata de ganar dice menos Estado. Claro, totalmente. Muy bien, son 12:30, vamos a ir a la pausa comercial de la emisora y nosotros estamos regresando al programa número 43 de Voz de Montevideo. Aprovecho para saludar a Federico en Controles. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a la pausa. de video. Volvemos con la segunda parte, la segunda mitad de nuestro programa número 43 en Voz de Montevideo. No sé si dije que mandamos un saludo de cumpleaños a Noé. Feliz cumple, Noé, otra vez. No, continuamos entonces con nuestros invitados. Mauro, contanos un poco más entonces acerca de todo esto que veníamos conversando en cuanto a la participación del Laudelar y lo demás. Bueno, justo ahora un poco viene de lo que veníamos charlando antes. Creo que me gustaría entrar en dos cosas. Una es que es verdad, como decía el compañero, que a veces es difícil sintetizar o encontrar en concreto qué es lo que Traducir en avanza, concreto. claro, lo que avanza en ese espíritu privatizador. Y creo que hay una de las cosas que es casi poético, cómo lo termina dejando en claro. Cuando habla de la posibilidad de nuestra educación pública de generar tratados internacionales, tanto con estados o con organismos internacionales, para la educación. Y en realidad él sustituye el artículo anterior que decía que no podían sustraerse contratos que impliquen directa o indirectamente considerar a la educación como un servicio lucrativo. Habla de O un agente, mercantilizar, claro, un agente de no mercantilizador. mercantilizar, mejor dicho, claro. Exacto. Dice las dos cosas. Y cambia la redacción y ahora dice que no pueden sustraerse contratos que reduzcan a la educación a un servicio lucrativo. Eso es bien claro. Lo que significa es que no se puede reducir solo a eso, pero efectivamente se puede lucrar Claro. con la educación. Mientras no se reduzca exclusivamente a eso, tiene Exacto. lugar. Y eso es algo que para las tradiciones barelianas, que bueno, muchos defendemos, es un horror. Es algo que después pueden salir a decir que no es la intención privatizarlo, pero si no fuese, ¿por qué modificarían este tipo de cosas? ¿Por qué suprimirían la palabra pública del Claro. Sistema Nacional de Educación? Es como... Y la segunda es que creo que hay una característica particular que ha tomado esta campaña, que creo que está vinculado a cómo las 800.000 firmas lograron que el pueblo recupere esa iniciativa en la gobernanza, en el gobierno del país, en los destinos del país. Y es que pareciera que nosotros, quienes nos oponemos a estos 135 artículos, somos quienes debemos salir a explicar concretamente por qué eso es un espantoso, horrible. Y no ellos quienes tienen que salir a defender en el debate democrático por qué es que esos artículos mejoran efectivamente la educación, a qué responden. Y ahí es difícil, en la discusión artículo por artículo, algunas cosas que cambian una denominación u otra, explicarlo en concreto, pero son ellos quienes deben Claro, dar las explicaciones de por qué lo fundamentar cambian. por qué lo cambian, porque la carga de la prueba, digamos, reside en quien trata de modificar la legislación, ¿no? Sí, claro. ¿Quién es? Pues esto, sin duda, es lo que decías al principio, va atado a un proyecto de país. Sí, importante, y creo que la audiencia debe saber que algunas cosas ya se están operando a la luz de la LUC en educación. O sea, el mantelamiento es un tema clave, cierre de grupos, cierre de orientaciones. Lo que está pasando en el interior del país con la UTU es su desmantelamiento a nivel del bachillerato, a nivel terciario, porque no hay que olvidarse que bajo los gobiernos frente amplistas, una de las propuestas más novedosas que surgen en la UTU, con un gran impacto, fueron las formaciones terciarias,
que incluso la autocoordinaba académicamente con la Universidad de la República y también luego con la aparecida recientemente UTEC. Bueno, todo eso se está desmantelando, incluso algunos de los cursos que se están cerrando también aquí en Montevideo, hoy se están llevando a instituciones privadas públicas de gestión privada, aquellas que visita muy seguido el presidente de la República o el director nacional de Educación o el propio ministro de Educación. O sea que ahí hay un tema complejo. La otra cuestión que hay que ser claro, que cuando se habla de privatización y mercantilización y ese cambio que el compañero recién señalaba en el artículo 14 de la Ley General de Educación, ya está en práctica. Se acaba de aprobar un préstamo de 42 millones de dólares del Banco Mundial. Ahora, no creamos que el Banco Mundial viene a promover educación pública. El Banco Mundial viene a apoyar las transformaciones que requieren las instituciones para funcionar en una lógica de mercado, es decir, para funcionar desde la conceptualización de que es mejor que lo haga el sector privado que el sector público, donde se pierde la noción de la educación como un derecho humano y pasa a ser una mercancía, por lo cual se puede transar en ese mercado con ella y el estudiante ya no es un sujeto de derecho, sino él y su familia pasan a ser clientes consumidores. Estos son los cambios que se están operando a nivel de las transformaciones que plantean hoy desde la ley de urgente consideración. Y tenemos que prestarle muchísima atención. ¿Por qué? Porque han tenido, en algún sentido, la pandemia como aliado para impulsar y avanzar con este proyecto. Hasta la propia educación llamada híbrida, ¿no? Es parte del modelo de negocios de quienes promueven la privatización y la mercantilización de la educación. En un país con las dimensiones que tiene Uruguay, sus características geográficas, vamos a ver, dentro de muy poquitos días, avanzar con bachilleratos virtuales. Esto tiene un claro componente, por un lado de control político, por otro lado de ahorro presupuestario y por otro lado de asegurarle el negocio a las grandes compañías vinculadas a la tecnología de la información y la comunicación. Claro. Ahora, esto se va a imponer en Uruguay, ya lo dijo el ministro de Educación. Entonces aquella máxima bareliana de los que sentados juntos en un banco de la escuela ya no corre más. Sí, claro. O sea, el papel de la construcción del Estado, de nuestra democracia, yo siempre digo, bueno, el papel del Remington, el alambrado y la escuela pública fue clave en la construcción del el Estado Nacional. Y con ello muchas otras cuestiones que se fueron viendo. El problema es que hoy estos sectores que, miren, había una máxima de Luis Alberto Herrera que decía, en un debate con el vallismo histórico, ¿no? Con el vallismo que creó, entre otras cosas, los liceos departamentales a principios del siglo XX, con una lógica de expandir el derecho a la educación al interior, Luis Alberto Herrera decía, si seguimos aplicando políticas vallistas, hasta el hijo de un zapatero va a ser un bachiller. Esta es la concepción, claro, porque no se aguantan, no soportan que en un mismo banco de una Universidad de la República, cualquiera de sus facultades, esté sentado el hijo del dueño de la estancia, vinculado al desarrollo de negocios, que el hijo del peón de la estancia. Y este hecho de que el 50%, 50 y poquito por ciento más de las últimas generaciones que ingresaron a la universidad eran primera generación de su familia que ingresaban a ese nivel terciario, lo tienen que frenar. ¿Y cómo lo frenan? Lo frenan desmantelando la educación pública. Lo frenan yendo a esta lógica de privatización y mercantilización de la educación, donde además hay sectores muy interesados en lucrar con ello. Miren, si ustedes van a quienes auspiciaban a un think tank como EduI 21, que hoy es el gobierno de la educación, ¿tá? Y se van a encontrar que estaba detrás de este think tank Fundación Itaú, Fundación Telefónica, fundaciones, las que se imaginen. Todas ellas, junto con el Banco Mundial, vinculadas, articuladas en torno a hacer de la educación una mercancía en el mundo y a desmantelar la educación pública de aquellos estados, porque el Uruguay, yo insistí siempre con esto en los foros internacionales, en términos de mercado, Uruguay no es nada. Tenemos un mercado de 3,5 millones, 3.400.000. Ahora, simbólicamente era un muy mal ejemplo. ¿Cómo va a ser un buen ejemplo para las grandes corporaciones telefónicas que tengamos una empresa de telecomunicaciones de punta, que tenga capacidad de diseminar la fibra óptica, de establecer convenios con las grandes corporaciones, de establecer un centro de datos? No, señor, eso no se puede hacer el Estado, eso lo tenemos que hacer nosotros el mercado.
Entonces desmantelemos Antel. ¿Cómo podemos tener un país que el 84% de su estudiantado esté en el sector público? Eso es una ofrenda al mercado, se está ofendiendo al Dios mercado. Desmantelemos la educación pública. ¿Cómo vamos a tener una universidad de la República que produzca el 80 y pico por ciento del conocimiento que se genera en este país? Matemos presupuestalmente la Universidad de la República. Esto es lo que está pasando. Sin lugar a dudas, Mauro. Y lo que argumenta los que están hoy en el gobierno es que no se cambia mucho porque se sigue manteniendo la elección de los consejeros. Bueno, dicen que está redactado, cosa que recién explicaron ustedes, que no es así, que la educación inicial es a partir de los 3 años y ellos la pretenden desmantelar. Se paran con esos argumentos. A mí me gustaría que hubiera un debate de repente por el tema de educación y que, bueno, cualquiera de los dos compañeros que tenemos acá en la mesa dieran sus explicaciones, porque los argumentos del gobierno realmente son muy pobres. Y sí, es parte de lo que mencionaba antes de no fundamentar los cambios, sino mismo. esperar que el otro explique la ley Tire que... la piedra para ellos después contestar sobre lo que dijeron los demás, Exacto. pero no explican la ley en concreto. Exacto, y bueno, no es sorpresa tampoco que la orientación de su campaña no tiene nada que ver con el debate, por eso Canal 5 dijo que no iba a transmitir el debate con un argumento absurdo, ¿no? De la ecuanimidad, que implica un mal entendimiento del concepto de El canal ecuanimidad. estatal, que es el que debería brindarle a todos los uruguayos la posibilidad de escuchar un debate, se niega a dar la información. Es muy fuerte. Es continuar con esa cuestión que va contraria a algunas tradiciones democráticas de nuestro país, de que en vez de fomentar el debate democrático, retasearlo, ¿no? Como se hizo con el propio mecanismo de la ley de urgente consideración. Bueno, el intendente de Cerro Largo salió a decir de que justamente el promover este referéndum iba un poco en contra de la democracia, o sea, Sí. una cosa de loco, ¿no? Claro, O sea, pero fíjese las contradicciones, los demócratas y los que nos hablan de libertad se amparan en la misma constitución que establece el referéndum para hacer un abuso de un instrumento como la urgencia de consideración, que está pensada para otras cosas, y cuestionan que un mecanismo de democracia directa donde la soberanía retrovierte al pueblo sea utilizado por el pueblo. Bueno, esto lo que marca son los límites hasta dónde están dispuestos a dejarnos llegar. Si la libertad que ellos promueven es para algunos, no es para todas y todos, es para algunos. Sin lugar a dudas. Y bueno, también tenemos de alguna forma alegría, ¿no? Porque hay gente dentro de los partidos tradicionales que está acompañando la campaña del sí. Por ejemplo, el edil de Guichón está fuertemente metido en el tema de la campaña y desafía a los políticos de Paysandú o a los de Montevideo que vayan a discutir en la Plaza Williman en Guichón. Porque él está a favor de la campaña. Tenemos gente en Salto que está a favor de la campaña, gente en Paysandú y representantes de los partidos tradicionales que están peleando por el sí. Todos los días se ven estas manifestaciones. Ayer renunció la alcaldesa de Chuy a la alcaldía, siendo suplente ella, renunció a la alcaldía y renunció a la coalición de gobierno y se pasó a las filas del sí. Y agradeció a la bancada del Frente Amplio por la labor que están... O sea, hay noticias que realmente no demuestran que la gente cuando se da cuenta de las cosas viene para el lado del sí, ¿no? Y demuestra también, digo, de que es falsa la premisa de que se están planteando de que esto es un referéndum en contra del gobierno, que es una elección de medio término, etcétera, etcétera. Digo, porque no se trata de qué partido votaste o qué partido pensás votar, sino se trata de ver en defensa propia, como dice la propia consigna, ¿verdad? Claro. Ese es el tema. Mañana de hecho, a las 19 horas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, va a haber una presentación de personalidades vinculadas a distintos ámbitos de la cultura, la ciencia, el deporte, partidos políticos. Va a estar David Helguera, edil del Partido Colorado por Paysandú, va a estar Sergio Rodríguez, un convencional que lo hicieron renunciar del Partido Nacional también de Paysandú, pero se están sumando actores políticos de los partidos tradicionales en Rivera, en Tacuarembó, en Canelones. Bueno, el propio David Higuera promovió para el próximo viernes 25 en la Junta Departamental de Paysandú un debate sobre el tema de la ley de urgente consideración. Y esto es lo que también los pone muy nerviosos, ¿no? Porque ellos tratan de cerrar, así como siguen ocultando debatir, y no van a debatir, ¿eh? Ustedes decían, no van a debatir. Yo estoy esperando que Gipani arme el estrago en la casa del Partido Colorado para ir a debatir sobre educación y el hombre se va por la tangente.
El director general de Educación, el director nacional de Educación, Baroni, elige con quién debatir. Y si hay alguien con quien no debate son con dirigentes sindicales. Y así podemos seguir señalando la cantidad de debates que se han promovido en distintos medios y lamentablemente no encontramos contrincante del otro lado, ¿no? Sin embargo, ellos eligen algunos debates y algunos actores. Hay algunos que sobre ciertos temas no te debaten. Jorge Gandini, si no es sobre seguridad, no te debate ningún otro tema. Aunque igual en seguridad nos estamos transformando poco a poco algo así como cualquier ciudad peligrosa colombiana, brasilera o mexicana. Pero para el gobierno las cifras siguen maravillosas. Entonces, yo creo que en este aspecto hay que ser muy claro. El gobierno no va a debatir, no le interesa debatir, no sale hoy de esa zona de confort que construyó diciendo que esta era una ley justa, buena y popular, argumentando ahora que lo que decimos los defensores de la promoción del referéndum en términos de argumento es mentira, y van a instalar y están instalando el discurso de la mentira como elemento para contestarnos, pero lamentablemente tienen un gran problema. Ellos, y felizmente nosotros, tenemos una gran ventaja, y es que cuando uno va con jóvenes, con movimiento cooperativo, con organizaciones políticas de las más diversas, con organizaciones sociales, con organización territorial, y comienza a recorrer uno a uno los barrios, a golpear puerta a puerta, la receptividad ciudadana es muy, muy importante. Incluso con actores que tal vez mañana voten por el no o tengan otra opción, pero el respeto con el cual se escucha, el recibimiento, yo creo que esa es la gran diferencia en esta campaña. Se ha discutido muchas cosas dentro de la campaña. Mire, yo estoy como sindicato y como militante desde el día 1. Y cada día me reafirmo más la convicción que es el mano a mano con la gente. Es las miles y miles de uruguayas y uruguayos que están saliendo a militar lo que va a hacer la diferencia. Sin duda, que fue el diferencial en la recolección de firmas y sigue siendo la clave, ¿verdad? Para llegar a cada uno y a cada una de los uruguayos y uruguayas, ¿verdad? Y tenemos de nuestro lado, por suerte, a muchísimos jóvenes que han salido a dar batalla para, bueno, pegarle duro a estos 135 nefastos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y bueno, en ese sentido, la FEU también juega un papel muy interesante conjuntamente con el movimiento estudiantil en general. Seguro, en realidad es lo que nos hemos planteado hacer y es el propio curso de la campaña el que ha reafirmado esa estrategia que nos pusimos al principio. Hacer que las estudiantes en general se hagan carne de la campaña y sean ellas quienes desborden incluso a las organizaciones preexistentes y saquen adelante esta campaña. Y es el curso que ha tomado la campaña en general y es ahí donde nosotros vamos a poder hacer la diferencia. No, por supuesto que no en la propaganda en tele, en radio, por supuesto que no en los debates, sobre todo si no se promueven y no se debate. Sino ahí o no los televisa el canal público, por ejemplo. Exacto. Sino ahí en el mano a mano con la gente. La FEU, bueno, y las mencionabas bien, las otras organizaciones de movimiento estudiantil, como es Secundaria y el CEIPA, por ejemplo, por nombrar alguna, están en las comisiones barriales por el Sí, están en Jóvenes por el Sí, en todo el territorio nacional. Este último fin de semana fue un fin de semana donde salió la juventud en particular a abordar a la población y poder intercambiar esto que es aún vital para la campaña. Bueno, en consonancia con esto, el CDC de la universidad resolvió favorecer esos debates públicos y tratar de generarlos desde la universidad, defendiendo un poco, como incluso lo marca la ley orgánica, la función de ampliación del debate democrático que tiene la Universidad de la República y su autonomía, fundamentalmente. Bueno, sí. Y hoy tenemos debate esta noche, José. Sí, Manini esta noche tiene que salir a marcar un poco de distancia de los gobernantes porque también quiere elevar su figura política. Por eso de repente sale a dar la cara en este debate. Es muy interesante lo que está pasando a priori, uno diría, en el escenario de la coalición. Mire, yo he constatado recorriendo el país, porque nosotros no coordinamos la campaña, pero no detrás de un escritorio, claro, sino recorriendo la patria, como diría alguno, que la verdad que es bastante ancha y larga, ¿no? Sí. A pesar de que... Y hay días que el cansancio nos gana, pero ahí estamos con la firmeza que se sostiene la gente. Esto es así. Y ahora los jóvenes, como decía el compañero, yo insisto mucho, los jóvenes van a hacer la diferencia, como lo hicieron en el 2014 con la reforma que promovía Bordaberry, como lo hicieron en el 2019 con la reforma que promovía el ex senador Larrañaga.
fueron la diferencia y van a ser la diferencia sin lugar a duda. Y efectivamente, como les decía, hemos estado recorriendo con compañeros de la FEU, de Jóvenes por el Sí, en parte de esta recorrida. Pero vamos al asunto. En la coalición ahí está pasando cosas muy interesantes, al punto de que en algunos departamentos hay líderes intermedios, locales, regionales, que no van a hacer la campaña por el no. Porque básicamente son líderes que se mueven con la lógica de la política clientelar. Y al no haber cargos en disputa, y al no haber nada prebendas para ofrecerle o promesas para después incumplir, que hacerle, no se van a jugar. Y esto lo estamos viendo tanto en tiendas del Partido Colorado como del Partido Nacional en varios departamentos del interior. Después hay una puja que se instala particularmente dentro del Partido Nacional por el relevo de la figura presidencial hacia el 2024, y en algunos departamentos, como lo vimos el otro día en Colonia, por la disputa del sillón municipal, donde Moreira ya no tendrá más pasantías para ofrecer y ya no podrá ser reelecto intendente, y entonces ahí hay disputa. Bueno, de hecho terminaron con incidentes, una de las últimas actividades que tuvieron. Cabildo abierto que se está fagocitando el Partido Colorado. Un Partido Colorado que no tiene figuras relevos, y a las figuras que apostaron, bueno, tenemos ahí un Germán Cardoso, al cual le dimos una investigadora para que se pudiera defender a sí mismo, que era el investigado. Una cosa maravillosa, lo más parecido a una república bananera no podríamos ser, lamentablemente, digo, para lo que es la rica tradición institucional y democrática del país. Entonces, yo creo que sí, que hoy el debate de todas formas va a ser, por un lado, el lado nuestro, para mi gusto, uno, si no el mejor comunicador que tenemos en el marco de la campaña, que también no vio la campaña por televisión, la construyó junto al pueblo recorriendo el país, y de hecho yo recién comentaba, estuvimos jueves y viernes recorriendo Soriano y Colonia con él, con Mario Vergara y otros compañeros, pero particularmente con el Boca en este caso. Y sí, un Manini que va a tratar de ordenar la tropa, que efectivamente también se le está desordenando bastante. Sobre todo porque los propios sectores que integran la coalición lo están acorralando, y donde su principal capital, tal vez en términos políticos, pueda ser una figura como el ministro Salinas por todo el manejo de la pandemia, ¿no? Pero que también eso se le genera una disputa muy grande con nada más y nada menos que con el secretario de la presidencia. Entonces, acá, como los muchachos están nerviosos por el referéndum, pero también por los cargos de mañana y por todo lo que ello conlleva, nosotros queremos que tenemos un escenario muy favorable. Tengo mucha confianza en el debate de hoy, donde creo que Óscar va a ser capaz de clarificar muchas cosas al conjunto de la ciudadanía. Por algo no lo quieren amplificar tanto, por algo no lo quisieron amplificar tanto. Y bueno, y ojalá vengan muchos debates más, porque en realidad todavía sigue habiendo un porcentaje importante de la sociedad uruguaya que está totalmente desinformada, y uno lo ve cuando va a los barrios. Hay gente que todavía no sabe que el 27 de marzo hay un referéndum y que el voto es obligatorio. Una anécdota, en la feria del sábado entregando volantes viene una mujer, en la feria de San Expedito, viene una mujer y me dice, ¿yo ya puedo firmar ahora? ¿Puedo firmar? Fíjate vos que sí. Ya esa etapa estaba pasada, no tenía ni idea que teníamos que votar ahora, que las firmas ya se habían alcanzado. Nos ha pasado de gente que claramente ya está definido en cuanto a no apoyar los artículos que se pretenden anular, y preguntarnos, ¿pero es cierto que hay que votar sí entonces ahora? O sea, que todavía no tiene claro ese el principio de las cosas, ¿no? O sea, de si votar sí o no, porque bueno, porque en su momento hablábamos del no a la LUC, entonces ahora hay gente a la que le cuesta asimilar el rechazo a esos artículos con el sí, y todavía no lo tiene claro. De repente hay gente que no lo tiene claro y claramente están en contra de los artículos, o sea, que firmaron el referéndum, pero ahora todavía están en esa etapa de no saber. Y es válido, es parte de lo que tenemos que eso. paliar con esta campaña que nos propusimos, que implica el protagonismo popular, el hablar con las vecinas y los vecinos, y que es la única forma de que el 27 de marzo sea esa hazaña, esa gran victoria popular, la que estemos festejando, y no la profundización del proyecto neoliberal. Una última, José. ¿Nos prestaron el estadio para el acto del 12 o todavía no se sabe? No, bueno. No, pero autorizaron realizar, dentro de tantas desautorizaciones que hemos tenido, autorizaron una, que es efectivamente la utilización de la tribuna olímpica, donde debemos hacer un gran esfuerzo militante de llenar esa tribuna el 12 de marzo
con un espectáculo cultural cuya grilla se está trabajando. Hubo muchas idas y venidas a partir de la negativa de un día sí, otro también que teníamos en torno al tema. Pero en los próximos días, capaz que en las próximas 48 horas, ya va a salir todo lo que va a ser esa actividad que para nosotros es muy importante, tanto desde el punto de vista político como también financiero, porque a esta campaña la financia el pueblo, a diferencia de otros que pueden utilizar el aparato del Estado. Entonces sí, efectivamente, estamos hablando del sábado 12 de marzo, van a haber venta de entradas, promoción y demás. Para nosotros es un hecho importante además porque veníamos en una lógica de construcción donde no estamos haciendo grandes actos. No queremos actos donde solamente aparezcan los dirigentes como hacen otros, es el mano a mano porque le falta gente. Entonces, colocar una actividad de este tipo, que la última gran actividad de este tipo que colocamos fue el 7 o el 8 de enero, si mal no recuerdo, en Atlántida, donde explotó la Expo Platea allí en Atlántida. Bueno, colocar a esta altura la campaña para dar el remate final hacia el 27 nos parecía importante. Y como decía, que sea un éxito en cuanto a asistencia, ¿verdad? Y a participación de la gente, que que sí, sin duda... hay mucho entusiasmo, mucho interés, y bueno, por eso estamos ajustando rápidamente los detalles. Muy bien. Bueno. Agradecer entonces a nuestros invitados el tiempo que han compartido con nosotros, que nos han ilustrado en buena forma en todos estos aspectos que tienen que ver con esta ley tan nefasta que bueno que venimos combatiendo ya en el último tramo, en la última etapa de esta campaña. Gracias José, gracias Mauro. No, gracias a ustedes, un placer poder. Sí, gracias a ustedes y un gusto de estar acá hoy. Muchas gracias. Sabemos que a José te retuvimos más de lo pensado porque sabemos que tenés otra actividad ahora, así que de verdad muchas gracias por quedarte hasta ahora. Y bueno, y Néstor, terminamos con algunas actividades de la cartelera. Con la cartelera, exacto. Bien, por ejemplo, tenemos en el municipio C, mesa y reparto de materiales en Brazo Oriental, en Luis Alberto Herrera y Darwin. Tenemos... No, a ver. Eso fue ayer, mirá. Eso fue ayer. Vamos a arrancar a partir de Vi martes. que borraste eso. Sí, por eso. Me jugaste la mala pasada. Claro, pero vos estabas conversando. Martes y no te puedo 22. avisar. Martes 22 que es hoy, todavía tenemos, mirá, una barriada en Reyes y Carapé a las 17:30 horas. En la barriada de aires puros. Tenemos en Goes la transmisión del debate de Andrade Manini, porque eso también es parte de la cartelera, ¿no? Tenemos hoy a las 21 horas el debate a través de varios canales de redes, de YouTube, de streaming, y también TV Ciudad, BTV creo que se sumó también a la transmisión, así que bueno, ahí en el Prado, en Goes, decíamos en General Flores y Domingo Aramburu, en la terminal Goes va a haber una pantalla gigante a las 20:30 horas para justamente poder ver la transmisión de este debate. En el Prado, te decíamos, tenemos el puesto fuera del tablado de la Rural del Prado, allí en Bullental y Lucas Oves, a las 20 horas. Perfecto. En La Aguada está también el puesto afuera del tablado 1 de Mayo, en la Avenida de las Leyes, la circunvalación del Palacio, y General Flores a partir de las 20 horas. Y en el municipio de Noelia, allá en Piedras Blancas, tenemos barriada en Bellón y Camino Repeto a las 17 horas. Exactamente. Bueno, en el día de mañana está también Barrio Reus, una mesa y reparto de materiales en Arenal Grande y Justicia de 10 a 17. Bien. Mañana también, miércoles 23, en La Aguada, en el puesto dentro del tablado de Avenida de las Leyes y General Flores, eso es en el 1 de mayo. Sí, exactamente. En Tres Cruces, allá en mi zona, tenemos mesa y reparto de materiales en Boulevard Artigas y Goes, al costado, digamos, de la terminal y del shopping de Tres Cruces, de 16 a 20 horas. Y en Goes tenemos el mesa y reparto de materiales en General Flores y Domingo de Aramburú de 17 a 19 horas. En el Prado, puesto fuera del tablado, de nuevo, en el tablado del Prado de Bullental y Lucas Oves a las 20 horas. Bien, en Carrasco, en el municipio E, la coordinadora K, feria, mesa y reparto de material en Verona y Avenida Bolivia de 11 a 13 horas mañana. Bueno, rapidito, vamos a hacer una pasadita para el jueves. El jueves en Sayago tenemos la barriada en Millán y Rafo a partir de las 14 horas. Bien, tenemos en Cordón, Palermo, barriada también, en el Teatro del Galpón a las 17 horas.
en Aires Puros, en el municipio C. Tenemos que van a estar en Spickerman y Boulevard Valle de Ordóñez a las 17:30 horas para comenzar una barriada. Bien, en París Norte, en el barrio 6 de diciembre, allá atrás de la Conaprole, los compañeros van a realizar una barriada que va a salir de Doctor Pena y Yugoslavia a las 10 horas. Y volvemos a Manga y tenemos también barriada que parte de Beloni y Peterosi a las 10 horas. Bien, en Jacinto Vera, feria, mesa y reparto de materiales en Martín C. Martínez hasta Gallinal, a las 10 horas. En Arroyo Seco tenemos justamente más carnaval, auspiciado por Sucau, mesa y reparto de materiales en Avenida Graciada y General Luna, en la Plaza de las Pioneras, a partir de las 19 horas. Y en Arroyo Seco tenemos más carnaval, mesa y reparto de materiales también. Sí, auspiciado por Sucau, el sindicato de los carnavaleros que Daniel integra y que va a ser en Agraciada y General Luna en la Plaza Las Pioneras, como decíamos. Ahí va. Tenemos en Goes, mesa de reparto de materiales, en General Flores y Domingo Aramburú, en la terminal de 17, la ex terminal de 17 a 19 horas. En La Aguada, puesto fuera del tablado 1 de mayo, Avenida de las Leyes y General Flores a las 20. En el Prado también, un puesto fuera del tablado del Prado, Bullental y Lucas Oe, como decíamos, también a las 20 horas. Muy bien. Y hasta acá más o menos la cartelera del día jueves. Porque por ahora lo dejamos en el estamos jueves sobre porque la sí, hora. Así que bueno, el agradecimiento a los escuchas que están, bueno, del otro lado del receptor, o de la computadora, o de la tablet, o del teléfono, porque hay mucha gente que nos escucha de diferentes maneras. Y eso ha quedado en el tiempo. Sí, en el claro. receptor, se quedó en el receptor, Ya, sin embargo, ya, las nuevas tecnologías la ahora... radio con el dial y esa cosita Ahí casi está. ya ni existe, ¿verdad? Así que, ponemos punto final al programa por el día de hoy. Exacto. Nos despedimos y bueno, esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos volvemos a encontrar el próximo martes al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix con Voces de Montevideo. Hasta el Gracias. martes.